Es así entonces que vamos a comenzar la tercera parte de este estudio. Hoy día vamos a ver el final del capítulo 2 y comienzo del capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 2 habíamos comenzado entonces a ver las tres iglesias iniciales que por alguna razón, que vamos a ver más adelante, al parecer forman un grupo distinto al de las cuatro iglesias que continúan en el estudio. Pero veámoslo con información bíblica, para que no sea algo teórico, algo que se nos ocurrió a nosotros. Las tres primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y si ustedes se dieron cuenta, había como un proceso entre una a la otra, a pesar de que estas tres iglesias de las que hablamos existían en el momento en que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y recibe directamente del Señor Jesucristo el dictado de estas tres cartas. Y habíamos dicho que Éfeso representa a la iglesia apostólica. Esmirna representa a la iglesia perseguida. Y Pérgamo representa a la iglesia liberal. ¿Por qué? Porque tendió a aceptar ciertas cosas que no eran agradables al Señor, como él mismo se lo dice. Entonces, si uno lo toma proféticamente, cómo esto fue cuál fue el desenlace que hubo del año de Pentecostés, aproximadamente como dijimos en ese cuadro que vimos, el año 29, 30 más o menos, comienza entonces la iglesia. Nace la iglesia en Jerusalén y se empieza a esparcir a Judea, Samaria y lentamente hacia el norte principalmente, y se empieza entonces a esparcir por todas las partes donde los apóstoles de esa época empezaron a evangelizar y a llevar el mensaje directamente por medio del Espíritu Santo, que los mandó a través de todos los lugares. Y luego se incorpora Pablo, el apóstol Pablo, quien va a ser finalmente el apóstol más usado por los antecedentes que tenemos en la Biblia. No estamos hablando aquí de algo que nosotros estamos especulando, sino que por los antecedentes que tenemos en el libro de los Hechos y el hecho de que él haya escrito 12, 13 epístolas, si consideramos que él también escribió Hebreos. En mi opinión, sí, él escribió Hebreos, concuerdo con otros y sé que hay otras opiniones, pero ese es otro tema. Entonces, las tres primeras, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. De eso nosotros tenemos que extraer, y eso es lo que nos interesa en este estudio que estamos haciendo, extraer qué nos informa eso a nosotros hoy en este tiempo, ahora que estamos aquí. Entonces, y ahí está entonces lo que dice a la iglesia de Éfeso, tanto la aprobación como la amonestación y la exhortación. Esas tres cosas siempre hay que estarlas analizando, porque en el fondo lo que nosotros estamos haciendo hoy día al leer hoy día Apocalipsis, estamos poniendo atención a lo que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hoy día nos va a decir a nosotros. Y eso es lo que nos interesa aprender. Entonces, si consideramos, ¿qué le dijo a la iglesia de Éfeso? La reconoció, la aprobación, sus obras. ¿Cuáles eran las obras? Como dice ahí, ¿ya? Era una iglesia que trabajaba, que tenía paciencia, que no soportaba a los malos. ¿Se acuerdan eso? Que no soportaba a los malos. Y eso es algo sumamente importante que nosotros también tenemos que poner atención. No soportar a los malos, a los que tienen malas intenciones, que buscan el poder, que buscan, no son herejes, son personas que simplemente dentro de la iglesia van a buscar algún favoritismo, van a ser los chismosos, van a ser aquellas personas que van a tratar de interferir. A veces incluso buscan posesionarse en cargos importantes dentro de la iglesia
para poder entonces tomar control de la iglesia. Esos son los que tratan de controlar y hay que tener mucho cuidado con ellos y, como dice ahí, ellos no soportaban a los malos y habían probado a los que dicen ser apóstoles. Y lo divertido es que en estos tiempos también tenemos personajes dentro de la iglesia que se dicen ser apóstoles. Bueno, como lo conversamos, los de Éfeso tenían una ventaja, que ellos conocían la palabra. Y por lo tanto, dice ahí justamente que los probaban a ver si eran verdaderas y los hallaron mentirosos. ¿Cómo los hallaron mentirosos? Por la palabra, por lo que dice la palabra. Y hoy día nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros hoy día, con autoridad de la palabra, no propia, autoridad de la palabra, podemos decirles claramente que todo aquel que se denomina un apóstol es falso. No hay apóstoles en esta época. Y en el versículo 3 entonces le dijo que habían sufrido, habían tenido paciencia. Dos veces menciona esto de la paciencia, lo cual significa que eran perseverantes, que seguían adelante, no importaban las fluctuaciones de los tiempos, de las cosas que sucedían, ellos seguían fieles al Señor, trabajaban arduamente. Pero el Señor les reprocha una sola cosa. Siendo una iglesia muy destacada, ellos habían cometido un error. Y eso lo vimos en profundidad. Habían dejado el primer amor. Hermanos amados, ese es un peligro de la iglesia actual, de la iglesia fiel hoy día, en estos tiempos. El primer amor. La relación nuestra con Jesucristo. La centralidad de nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Eso es algo que lentamente se ha ido como disipando. Estamos enfocados en la palabra, estudiamos la verdad, se exponen con sermones expositivos, bien, se hace todo de acuerdo a lo que dice la palabra, bien, se trabaja arduamente, se preocupa de los pobres, etcétera, etcétera, bien, todo bien, pero se centra todo el culto de adoración, la ofrenda, la cena, todo se centra, la comunión se centra en Jesucristo. Esa es una gran pregunta. ¿Y por qué no se guarda la palabra con celo en el corazón de centrarse, de guardar toda la palabra? No importa si el mundo nos empieza a rechazar por eso, porque somos fundamentalistas, como dicen, o somos anticuados. ¿Por qué no? Ahí es cuando empezamos a dejar el primer amor. Que vimos claramente que el Señor mismo lo dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 21, como lo notamos, donde Él habla claramente que solamente los que tienen los mandamientos y los guardan, esos son los que lo aman. Y ese es el primer amor que no podemos perder. Y entonces la exhortación es bien clara, que nosotros por todos los medios tenemos que hacer todas las correcciones, arrepentirnos y volver al primer amor. Esmirna. A Esmirna prácticamente la aprobación es muy básica. Prácticamente no le dice nada. Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero no te preocupes, tú no eres pobre, tú eres rico, espiritualmente hablando, eran ricos porque eran fieles a la palabra, fieles al Señor Jesucristo, porque estaban en medio de una persecución espantosa, estaban en medio de la persecución de los judíos y de los romanos, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así de claro estaba la persecución. Jesús dice que aquellos judíos que los perseguían a ellos son de la sinagoga de Satanás. Y vimos de dónde nace esto, capítulo 8 de Juan, versículo 44, cuando el Señor Jesucristo claramente les dice entonces, ustedes a los judíos, falsos judíos, no los verdaderos,
sino a los falsos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, esos eran los de la sinagoga de Satanás. Y a esta iglesia entonces la exhortación, en el fondo no es una exhortación, es meramente como decirles ánimo, sigan adelante, no teman en nada lo que van a padecer. Aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, los van a probar por 10 días y sé fiel hasta la muerte. Como dijimos, esto es lapidario, esto es absolutamente pavoroso pensar que recibieron esta exhortación, porque no había ninguna promesa de ningún tipo, pero ellos sabían, ellos tenían claro que el Espíritu Santo los tenía bajo control y que iba a hacer todo para ayudarlos a pasar por el valle de muerte, como se nos dice en el Antiguo Testamento. Y esta iglesia entonces no tiene ninguna reprobación, no tiene ninguna amonestación, es una iglesia que estaba totalmente rendida. Sin embargo, en Pérgamo sí vimos que era una iglesia que va a fallar. Esta es una iglesia que a pesar de que todavía retenían la palabra y eran fieles al Señor, no habían negado su nombre, a pesar de que estaban rodeados de el trono de Satanás, donde Satanás moraba, todo era un lugar espantoso. Ellos se mantuvieron fieles, pero lamentablemente abrieron las puertas y aceptaron tanto a los nicolaitas, que Jesucristo dice que los aborrece, un tema que también vimos, que debemos nosotros también aborrecer a aquellos que son herejes, que tratan de introducir cosas a la iglesia con herejías, falsas doctrinas, y que se dicen ser cristianos. Y los otros ellos lamentablemente aceptaron a aquellos que tenían esta teología de Balaam y empezaron entonces a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, eso el Señor se los reprocha y les dice que se arrepientan. Entonces, eso es para nosotros. Nosotros tenemos que tener claro esas cosas que se nos mencionan y como yo les recomiendo que lo hagan y se los vuelvo a repetir, hagan estas columnas donde anotan, en la columna primero que nada donde anoten todos los atributos, títulos, cómo se presenta el Señor desde el capítulo 1 en adelante, porque lo vamos a ir viendo que se va a ir presentando a través del resto del libro de Apocalipsis, donde ustedes vayan anotando todas las cosas que se dicen de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, la otra columna entonces, donde ustedes anoten todas las aprobaciones que hay para cada una de las iglesias donde hay aprobación. Recuerden que hay 2 iglesias que no tienen aprobación. En las otras las anotan. Las amonestaciones, cuáles son las cosas negativas que hicieron las iglesias. Y ahí hay 2 iglesias que tampoco no tienen amonestación. Y las exhortaciones que hace el Señor. Porque todas esas cosas vamos al final del estudio de las 7 iglesias, vamos a hacer este resumen. Y finalmente entonces ustedes en la última columna van a anotar todas las promesas. Recuerden que al final de cada carta hay una promesa para los que vencen. Y ya sabemos, por lo que vimos el estudio pasado, capítulo 5 de Primera de Juan, ¿qué dice ahí? Ahí se explica quiénes son los que vencen. Y eso es importante, hermanos, que ustedes siempre lo vuelvan a leer una vez más. Capítulo 5, versículos 4 y 5. El que vence, los que vencen al mundo. Muy importante por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que nosotros necesitamos ver es que estas cartas, entonces, para recordar, y algunos que se van integrando al estudio, que todas estas cartas responden a una estructura. La carta tiene una estructura. Y esta estructura a nosotros nos va a decir algo con respecto a las 3 primeras y a las 4 últimas. La estructura se compone por el nombre de la iglesia.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora vamos a ver Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, el nombre. Luego el Señor Jesucristo se presenta y ahí se mencionan cosas de Él y Él mismo las dice. O sea, la forma en que Él se presenta es muy importante porque cada una de esas presentaciones tiene una relación con lo que dice la carta. Luego viene la aprobación. Como dije anteriormente, en 2 iglesias no hay aprobación, pero las otras 5 tienen aprobación. Después de la aprobación viene la amonestación, que también hay 2 iglesias que no tienen amonestación, pero 5 la tienen. Después de eso viene la exhortación. Todas las iglesias tienen una exhortación. Eso es importante. Luego viene lo que normalmente debiera estar en ese, si uno sigue ese orden de la exhortación, debiera venir entonces la promesa y finalmente el cierre. Pero en las 3 primeras vemos que el cierre está antes de la promesa. El Señor cierra la carta y después de eso menciona la promesa. Y en las 4 últimas se produce el orden correcto. Está la promesa está dentro de la carta, antes de que haya un cierre. O sea, en las primeras 3 se podría llamar que es como una postdata. Después de que terminó la carta, postdata, el que venciere, ¿no?, recibirá esto o lo otro. Pero en las otras 4 cartas, de Tiatira en adelante, la promesa está dentro del cuerpo de la carta y al final está entonces este cierre que se repite en todas las cartas por igual. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí entonces entendemos que estas 7 cartas que escribe el Señor Jesucristo son para todas las iglesias en todos los tiempos. Por eso nosotros hoy día cuando leemos Apocalipsis tenemos que entender no solo lo que históricamente sucedió, sino qué nos está diciendo el Señor a nosotros hoy día, ahora, y sobre todo a nosotros en este tiempo. Les invito, amados hermanos, que inclinen su rostro y que oremos y nos preparemos para recibir la palabra del Señor Jesucristo. Padre amado, bendito Dios, qué privilegio el poder volver a iniciar otro capítulo del estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, este maravilloso libro que tú nos dejaste para revelar a tu Hijo Jesucristo. Y queremos verdaderamente profundizar en eso. Queremos entender bien todo lo que este libro, o lo que tú, esta revelación que tú se la entregaste a Él para que Él la diera a nosotros y así nosotros supiéramos de Él, entendiésemos lo grandioso y lo glorioso que es. Por eso te damos gracias y lo consideramos un privilegio el poder estudiar tu palabra. Ahora rogamos que tú seas, por medio del Espíritu Santo, ayudándonos a entender y a aprender lo que tú nos muestras en esta palabra. Que aquí no haya intervención de los hombres, sino que seas tú verdaderamente mostrándonos todo. Ayúdanos a comprender lo que tú dejaste escrito para la gloria y la honra de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre estamos orando. Amén. Comencemos entonces la lectura. Capítulo 2, versículo 18. Dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí entonces está primero el nombre, Tiatira. Hubo un personaje romano que venció, Seuluco se llamaba, y
él supo en el momento cuando estaba fundando la ciudad, había vencido ahí en la zona, estaba fundando la ciudad, de que había tenido una hija y nombró la ciudad Tiatira. Antes la ciudad tenía otros dos, incluso tuvo dos nombres antes, fueron cambiando. Y él entonces cuando venció y se posicionó y reconstruyó esta ciudad que había sido destruida, le puso el nombre de Tiatira, hija única, al parecer. Ahí hay algo con esto de hija. Esta ciudad se menciona en el libro de los Hechos por Lidia. Lidia, que en la ciudad de Filipos, ella se dedicaba al comercio de la púrpura, del color púrpura, de la tintura, de la ropa, de ese color, que era muy preciado. Ella venía originalmente de Tiatira, pero estaba en Filipos y ahí fue cuando se encontró con Pablo. Y se cree que ella llevó el Evangelio a Tiatira, pero eso son todas especulaciones que no vamos a entrar ahora. Y lo importante es que aquí el nombre se relaciona con una hija. Vamos a ver cómo esto calza con lo que está pasando. Lo que sí es interesante es lo que viene ahora, cómo se presenta el Señor. Recuerden que todas estas cosas es el Señor presentándose. Le dice a Juan, escribe. Y dice, el Hijo de Dios. Para nosotros es una forma muy común de que el Señor se presentó en el Evangelio de Juan muchas veces como el Hijo de Dios, pero en el libro de Apocalipsis es la única vez que aparece este título, Hijo de Dios. Y eso significa que el Señor se está presentando con mucha autoridad. Más que Hijo del Hombre, como lo había dicho en el capítulo 1, aquí Él lo dice Hijo de Dios. Así que la carta va con esa intención. Escuchen bien, el Hijo de Dios dice esto. Y menciona otros dos atributos. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. El cómo es muy importante o semejante. ¿Cómo? No dice que tiene ojos de llama de fuego, sino que como llama de fuego. Como ya lo vimos en el capítulo 1, eso significa que él escudriña. Los ojos de él son capaces de ver hasta lo más profundo. Lo ve todo, lo sabe todo. Y los pies semejantes al bronce bruñido, eso significa que el bronce bruñido es un fierro muy resistente a altas temperaturas y él es con eso él va a juzgar. Significa que con los pies él va a pisotear todo lo que está mal y va a hacer juicio. ¿Ya? Por eso esta introducción y esta presentación es para tomarlo muy en serio. Así que nos vamos a enfrentar a algo serio. El Señor aquí va a decir algo sumamente serio. Y ahora viene entonces la aprobación. Y esto va a llamar mucho la atención en esta carta. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se dieron cuenta la tremenda aprobación? ¿Ya? Conozco tus obras. Era una iglesia que estaba funcionando. Amor, fe, servicio, paciencia. Era una iglesia que estaba muy dedicada probablemente a la sociedad, al entorno de ella. Y él se lo reconoce, que era una iglesia que estaba muy enfocada en servir, en ser amable y convencido de que lo que ellos estaban haciendo glorificaba al Señor. Incluso les dice que las obras postreras, significa las obras que hizo al final, son más que las que hizo al comienzo. Entonces era una iglesia que técnicamente estaba funcionando bien. Muy similar a lo que le pasó a Éfeso. La iglesia de Éfeso, se recuerdan, también el Señor hace una aprobación en 2 versículos, como lo vimos. Y impresionante también, una iglesia que se destacaba en todo sentido. Y ahora viene entonces la amonestación.
Y eso es importante que aquí nosotros comencemos entonces a poner mucha atención, porque esto va a ser lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Cómo se relaciona Tiatira con nosotros hoy día? ¿Y cómo va a ser, qué significa esto proféticamente en el tiempo? Porque más tarde, cuando veamos el cuadro, la continuación del cuadro, vamos a poder entender entonces cómo esto se relaciona en el tiempo y de qué iglesia está hablando verdaderamente aquí en Tiatira. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, ojo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a analizar eso primero, porque aquí esto se empieza a poner sumamente pesado, difícil. Aquí hay una amonestación sumamente seria que se va a extender por varios versículos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No hay ningún antecedente histórico que pueda confirmar de que efectivamente había una mujer llamada Jezabel en esa iglesia. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, esto verdaderamente, ¿había una mujer? ¿Era una mujer la que estaba en esa iglesia? Es posible, pero no hay antecedentes. Y si nosotros leemos el resto, vamos a ver si verdaderamente era una mujer. O aquí hay una referencia, porque esa mujer Jezabel, no dice esa mujer que se llama Jezabel, sino que es esa mujer que al parecer es como Jezabel. Y Jezabel viene del Antiguo Testamento. Ahí habría que leer en Primera de Reyes, del capítulo 18 al 21. Esta fue la persona más perversa, la mujer más perversa que se menciona en la Biblia, literalmente. Esta mujer representaba el mal absoluto, fue la contaminación más espantosa y fue la enemiga número uno del profeta Elías. Odiaba al profeta Elías. Y ahí les invito a que ustedes hagan el estudio más profundo, porque en este estudio no vamos a entrar a desglosar todo eso. Es interesante mirarlo, pero Jezabel definitivamente era el mal personificado. Y entonces aquí el Señor Jesucristo está denominando a esa mujer Jezabel. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que es sumamente peligrosa y malintencionada, pero esta iglesia que, entre comillas, estaba funcionando bien, la toleraba. Y eso fue lo que el Señor los amonesta. ¿Y qué es otro interesante que dice este versículo 20? ¿Ya? No solo que ellos toleraban a esta mujer, entre comillas, sino que la consideraban como una profetisa, porque ella, según lo que dice, ella se dice profetisa, ella dice que es profetisa. Y aquí viene, ¿qué es lo que hace ella? Enseña y seduce a los siervos, a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Recuerden que esta carta fue escrita primero a la iglesia local. Esa iglesia existía en ese momento, en el año 95-96. Existía esta iglesia. Entonces estaba sucediendo ya en ese lugar. Recuerden que Tiatira viene después de Pérgamo. Pérgamo ya se había mezclado con
el Imperio Romano, y esta viene posterior, y esta viene ya se había dedicado más a esta unión entre el imperio y la religión cristiana. Entonces, aquí empiezan a aprender esto y los seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. La palabra fornicar generalmente viene y se usa, dado que aquí hay muchas referencias del Antiguo Testamento, se usa más allá de la inmoralidad sexual, que también existía por la idolatría en esa zona. Se idolatraba mucho a Astaré o Venus o Diana, y en todos estos templos donde se adoraba a esta diosa, se realizaban cultos, entre comillas, donde participaban los sacerdotes o los siervos en relaciones sexuales con mujeres sacerdotisas que se llamaban en honor a esta diosa que era muy famosa en esa zona. Entonces, había una parte de la inmoralidad sexual, pero fornicar también tiene relación cuando se mezclan con otras idolatrías. La religión pura se mezclaba con idolatrías a otros dioses, fornicar con otros dioses. Eso era la acusación que sufría Israel de parte de Jehová, que les decía: ustedes fornican con otros dioses. Y como vemos acá, dice, y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, esto se puede relacionar muy bien entre estar involucrado con otras deidades paganas, idolatría, y lo sacrificado a los ídolos. Entonces, aquí uno tiene que leer entre medio. Aquí es lo que se está refiriendo exactamente. Pero la respuesta la vamos a ir encontrando en lo que viene posterior. Así que pongamos atención a lo que nos va a decir ahora el versículo 21. Escuchemos entonces qué nos dice el Señor en estos tres versículos, del 21 al 23. Pongan atención a los detalles. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Le dice que se debe arrepentir. Le dijo a esta persona, a esta mujer, a esta profetisa, que se debe arrepentir, pero no quiere arrepentirse. Y no se quiere arrepentir específicamente de algo, de su fornicación. O sea, aquí dice, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí se menciona la gran tribulación. La gran tribulación, esta famosa tribulación que vamos a leer del capítulo 6 en adelante. Aquí está diciendo que a todos los que con ella adulteran los va a arrojar, ¿ya?, a la gran tribulación. Entonces, ojo, no dice que a ella la va a arrojar a la gran tribulación. Dice a los que con ella adulteran. A ella, ya, he aquí, yo la arrojo en cama, a ella la arrojo en cama. Y esto hay que entenderlo. Vamos por partes. He aquí, yo la arrojo en cama. Con eso se está refiriendo a esta Jezabel, a esta mujer, a esta persona que hasta el momento nosotros la estamos viendo como una persona, pero quiero ver más adelante a lo que se refiere exactamente. A ella la arrojo en cama, cama de dolores, cama, esto se refiere a cama de muerte, a cama en la cual va a sufrir constantemente.
No una cama de reposo, sino que una cama de sufrimiento. Y eso vamos a entenderlo más adelante cuando lo pongamos en contexto. En la segunda parte ya no habla de ella, sino que ahora habla de aquellos que con ella adulteran. En otras palabras, los creyentes, los cristianos que estaban en esa iglesia, que ahora iban a cometer adulterio. Adulterio era mezclar lo que ella decía con lo que ellos creían. Iban a seguir, en otras palabras, las enseñanzas de esta persona, de esta mujer, como se menciona aquí aparentemente. Y a esos que adulteran con ella, a esos los va, dice el Señor, que los va a arrojar a la gran tribulación. Pero, ¿cuándo dice? ¿Cuándo los va a arrojar con él? Si no se arrepienten de las obras. Si se arrepienten, no los va a arrojar a la gran tribulación. Por lo tanto, si ellos tienen la opción de arrepentirse, pero si no se arrepienten, y esto va a ser muy interesante cuando lo veamos proféticamente, si no se arrepienten, entonces ellos van a pasar a la gran tribulación. Localmente hablando, en ese momento, a los que estaban ahí, pero también a nosotros hoy día. Entonces, aquí hay que poner atención a qué nos está diciendo a nosotros. Y después en el 23 va a decir específicamente, se va a referir a los hijos de esta persona, de esta enseñanza, de esto que se había introducido en esta iglesia. A sus hijos, dice, heriré de muerte. Literalmente, a los que nazcan de esta combinación, que no van a ser cristianos, que van a ser personas que van a estar dentro de esta iglesia, pero que no son iglesias, sino que son los que están ahí, que nacen ahí, a esos va a herir de muerte. Bien drástico. Y eso va a ser tan significativo, tan fuerte, que todas las iglesias, todas las verdaderas iglesias, ojo, la palabra iglesias se refiere exclusivamente a los que Dios salva, a los llamados afuera, porque nosotros hoy día hablamos de iglesia y se incluyen todas las iglesias, entre comillas, incluso hay iglesias que son bastante herejes y también se les llama iglesia. Entonces es importante entender que aquí está hablando, cuando el Señor habla de su iglesia, Él está hablando de sus hijos, sus ovejas, aquellas iglesias que son verdaderamente cristianas. A todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y nos va a dar la recompensa, como dice ahí. Pero aquí es interesante que está hablando de esta persona, esta Jezabel, esta mujer, de los que con ella fornican, que son cristianos, parte de la iglesia, que aceptaron estas ideas y se involucraron con ella, y habla de los hijos que nacen de esta mezcla de los cristianos con esta mujer. Y ahí viene esta nueva generación. Y a esa nueva generación dice el Señor que los va a herir de muerte. De muerte que van a morir, pero van a ser heridos. No dice yo los voy a matar. Los va a herir de muerte. Una herida de muerte eventualmente termina con la muerte, pero es un proceso de sufrimiento. Una persona que fue herida de muerte sufre en el proceso de ir muriendo. Y vamos a ver esto también en el sentido profético. Y aquí viene el versículo 24. Y aquí es donde yo quiero que pongan atención, porque para mí aquí en este versículo hay algo que me llamó la atención cuando estaba originalmente haciendo el estudio, y curiosamente no vi que a nadie le llamó grandemente la atención. Hay un comentarista, Matthew Henry, un comentarista que fue muy prolijo y que hizo una observación con respecto a esto que yo voy a mencionar hoy día acá. Y yo quiero que pongan atención porque para mí aquí se define algo que es muy importante. Dice el versículo 24, pero a vosotros,
y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ahí está la parte, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, si pusieron atención, aquí hay algo para que yo entiendo en los tiempos de hoy día. Para aquellos cristianos, Jesús le está hablando, pero a vosotros, a ustedes que son mis hijos, a ustedes que son mis ovejas, y a los demás que están en Tiatira. Y esto hablando más proféticamente que tal vez en ese momento, que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. No dice a cuantos no siguen a Jezabel, sino que aquí dice que no tienen esa doctrina. Yo, dado que en ninguna parte nunca se ha hablado de que hubo una mujer que se llamaba Jezabel o que era como Jezabel, que no hay ningún dato histórico de que en esa iglesia de Tiatira hubo alguien, sino que aquí a esta Jezabel, en mi opinión, mi observación y según lo que yo, la conclusión a medida que analizo esto y lo leo y lo leo y lo leo, llego siempre, siempre me topo con esta parte. Dice, a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos, no ella, ellos llaman las profundidades de Satanás. Y ahí está hablando de hombres. Por lo tanto, fueron hombres que eran ancianos en la iglesia, así lo entiendo yo acá, eran hombres que eran ancianos en la iglesia, tal vez el pastor, ¿no? O otros que ya tenían autoridad dentro de la iglesia. Recordemos que esta iglesia ya tenía 40, 50, 60 años funcionando, puede ser. No sabemos cuánto tiempo estaba funcionando, pero de aquí en adelante esta iglesia se va a estirar proféticamente y prácticamente del año 380 después de Cristo en adelante. Se va a marcar claramente esta iglesia de Tiatira. Entonces, esta doctrina de Jezabel, ¿cuál era el problema de Jezabel? Que ella llevó a los hebreos, como ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes, a literalmente a adorar y seguir falsos profetas, que son los profetas que eventualmente mata Elías. Elías mató a 450 profetas y que eran falsos profetas, y lo demostró delante de Dios. Y ella promovía a estos falsos profetas. Entonces, aquí está esta doctrina que promovían estos hombres. Y esta doctrina hacía que los cristianos fueran seducidos a creer en estos ídolos, en estas doctrinas. Entonces, estas enseñanzas, doctrina significa enseñanza. ¿Y qué enseñanzas son las que Tiatira enseñaba? Como no hay registros oficiales, no dice exactamente cuáles son las doctrinas, las falsas doctrinas, nosotros podemos ver en lo profético cuáles fueron las falsas doctrinas que comenzaron a introducirse en la iglesia cuando el emperador Teodosio decide entonces que el cristianismo iba a ser la religión del imperio romano. Y ahí comienza entonces a desarrollarse toda esta enseñanza de parte de los así llamados papas que empezaron a aparecer en ese tiempo, que no se vienen a concretar hasta mucho más adelante, oficialmente papas, pero ya empezó esta religión católico-romana, apostólica, que se empieza a desarrollar de ahí en adelante. Y bueno, y sabemos que lo más fuerte de la doctrina católica que empieza a contaminar todo lo que el cristianismo venía predicando hasta ese momento y de ahí en adelante,
fue lo que la iglesia hoy día, la iglesia católico romana, insiste que está incluso por sobre la Biblia, que es estos dos libros, estos dos grandes libros, la doctrina de la tradición. Para los católicos romanos hay una doctrina de la tradición que es muy importante, casi más importante que la Biblia, y la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ese es un tema que aquí se menciona como profético, que está empezando ahí, estaba empezando en ese momento. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a todos aquellos que estaban en la iglesia en ese momento y están en la iglesia de Tiatira o están por algún motivo siguiendo esta ideología de la iglesia de Tiatira hoy día, y eso lo vamos a ver más adelante, que no tienen esa doctrina, que no creen en esas doctrinas que hoy día tienen la Iglesia Católica. Los que están hoy día dentro de la Iglesia Católica, pero no están convencidos, no realmente no creen eso. Los dogmas, el magistrado de la Iglesia, los dogmas católicos y la tradición, sino que ellos solamente creen la palabra, creen en Jesucristo y creen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creen lo que dice la palabra, aunque estén en la Iglesia Católica y no siguen esa, y no participan de eso, sino que se arrepienten de eso, a esos Él los va a cuidar, como Él dice aquí, no os impondré otra carga. Pero hay otra cosa que es importante, que aquí, fuera de esta doctrina, y esa doctrina para mí es Jezabel. Esa doctrina de la que habla acá es Jezabel, esta femenino, la doctrina. Y que esto se fue metiendo en la iglesia de a poco y fue dominando a los siervos, a los que verdaderamente eran hijos de Dios, que conocían la palabra. Recordemos que Tiatira proféticamente empieza en el año 380 con Teodosio, cuando declara la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Y ahí se empieza a formar esta religión católico-romano-apostólica que de a poquitito fue creciendo y durante los primeros 1500 años causó estragos, absolutamente. Fue terrible todo lo que pasó con la iglesia, que terminó finalmente con la Inquisición persiguiendo y matando a miles de personas. Eh, bueno, fue un desastre. Sabiendo lo que después sabemos que pasó cuando vinieron la colonización de América, etcétera. Fue catastrófico lo que nace aquí. Aquí nace y esta gran advertencia que hace el Señor, y por eso Él habla de que los va a arrojar a esta doctrina, la va a arrojar en cama de muerte. Y que va a sufrir y ir muriendo de a poco. La va a herir de muerte porque va a herir. Y vemos lo que está pasando hoy día con la Iglesia Católica. Está absolutamente, está muriendo, está sufriendo de los estragos que causó, tanto que el Papa incluso pidió perdón, pero un perdón muy superficial. Entonces vemos que realmente ha habido hay un problema serio dentro de la Iglesia católico romana, con todo lo que ha ido creciendo y formando. Y aquí hay señales de lo que el Señor estaba profetizando para estos tiempos también. Y lo otro es que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y las profundidades de Satanás son todas las cosas oscuras que el catolicismo o todo lo que pasó desde los emperadores que empezaron a tener esta relación con los papas, y los papas eran, si ustedes conocieran la historia de estos 1000 años, hablemos de estos 1000 años, que desde la caída de Roma hasta la Reforma, ustedes no se pueden imaginar lo que pasó, lo que ha pasado con
los papas, es un desastre, son excepciones, han habido 2 o 3 papas que más o menos la anduvieron arreglando, pero el resto es espantoso. Prostitución, asesinatos, todas las barbaries humanas se realizaron ahí. Esto, como lo voy a presentar después al final, Jesucristo dijo ya que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿No? Y el Hades, el infierno, se levantó a través de esta época, estos 1500 años, hasta la aparición de la Reforma por medio de Lutero y otros tantos que participaron desde antes de Lutero. Y ahí finalmente la iglesia sale del infierno, del infierno que lo tenía oprimido, ¿no? Y empieza a brotar y finalmente del año 1700 en adelante la iglesia es libre para predicar el evangelio y la verdad y todo el mundo podía leer la palabra de Dios traducida a todos los idiomas, impreso, etc. Pero hasta ese momento esta iglesia fue, Tiatira fue la que dominó y causó los estragos más espantosos de la humanidad. Nunca ha habido nada más terrible que lo que pasó durante estos 1000 y tantos años hasta el día de la Reforma y posterior. De la Reforma fue en 1517, imagínense, hasta 1700, 200 años que se desató la más brutal persecución de los puritanos y matanzas y también fue realmente espantoso, ¿no? Es casi incomprensible que algo así haya sucedido, pero bueno, Satanás se dio cuenta de que no había logrado esto con Teatira de unirse a los cristianos o absorber a los cristianos a través de lo que hizo por Constantino primero y después por Teodosio. No logró, Satanás no lo logró ahí, entonces después empezó las persecuciones de nuevo, las guerras, las divisiones, por supuesto el ser humano con la ansia de poder y de dinero se empezaron a repartir y quedó la escoba en Europa, fue un desastre, absoluto desastre. Y por supuesto entre medio aparecieron los musulmanes, los ismaelitas, liderados por Mahoma, que en el año 600 entonces empiezan a brotar, a brotar, a brotar y al final hacen el pacto con los católicos y se reparten todo el imperio, no atacan a Italia, dominan, se convierte en el imperio más grande que ha habido hasta ahora en la Tierra y todavía están desde la China hasta África, todo África está contaminado con los musulmanes. Entonces, todavía tienen un pacto, los católicos con los musulmanes todavía mantienen un pacto. Y ahí está la evidencia de cuando Juan Pablo II, teóricamente el papa más querido en los últimos tiempos, besa el Corán. Si uno se pone a pensar cómo un pontífice, ¿ya?, que representa al cristianismo besa el Corán, que es exactamente el libro opuesto a la Biblia, literalmente opuesto. Bueno, Tiatira, aquí está la problemática, pero para mí Jezabel no es una mujer. Jezabel es la doctrina, la enseñanza que se empezó a infiltrar en la iglesia, ahí, en Tiatira, en el año 95, desde poco antes del 95 seguramente, y de ahí posteriormente empezó a crecer, a avanzar hasta que finalmente Constantino hace las paces, Pérgamo, ahí viene la iglesia de Pérgamo, y finalmente llega Teodosio y nace la iglesia de Tiatira, proféticamente hablando, entiéndanme, proféticamente hablando. Entonces Jezabel para mí, en mis estudios, lo que yo entiendo es esa doctrina. Y ahí entonces en el 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, en otras palabras, no se han involucrado en lo que dicen, en todas esas
cosas extrañas que la Iglesia católica ha inventado, todos estos evangelios que han aparecido, etcétera, etcétera, y han hecho miles de películas eh, falsas con respecto a lo que supuestamente fue la historia y la tradición de los apóstoles, como ellos le llaman. Entonces, y esto culmina ahora en el Concilio Vaticano II. Entonces, y el Concilio de Trento, esos dos concilios fueron un desastre, lo que promulgan ahí. Investíguenlo en Wikipedia, ustedes se pueden meter y pueden ver qué es lo que promulga el Concilio de Trento y el Concilio de Vaticano II. Y lean, investiguen, es espantoso a la conclusión que llegan. Entonces, eso nos demuestra que aquí hay un serio problema con esta doctrina y las llamadas profundidades, que son las doctrinas profundas de la Iglesia Católica, que son casi un secreto, pero Jesús le llama profundidades de Satanás. Y continuando entonces con el versículo 24 al 25 está esa exhortación. Esta es la exhortación. En realidad termina con lo que dice el 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta es la primera vez que el Señor va a hablar de su venida. En las tres primeras iglesias, Él no habla de su venida. Él dice, arrepiéntete. Eso le dice a las dos, a Efesios y Pérgamo. A la iglesia de Esmirna no le dice arrepiéntete. Y tampoco no les habla de que va a venir. ¿No? Pero a esta iglesia le dice hasta que yo venga, reténlo hasta que yo venga. Y aquí viene la promesa que está dentro de la carta, no está después como una postdata, sino que está dentro de la carta, el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí está la promesa, extensa promesa que aquí se divide a propósito, yo creo que en 3 versículos. Importante entonces es entender esto que dice el 26, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. A esos que están en esta iglesia que está llena de cosas raras y que a pesar de todo lo que están viendo a su alrededor van a ser fieles a Él, les va a dar autoridad y van a regir con vara de hierro, como lo dice en el Salmo 2. Si ustedes van al Salmo 2, leamos entonces del versículo 6 al versículo 9. Vayan, abran ahí, y ahí dice entonces, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, Jehová hablando, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta profecía que estaba escondida ahí en el Salmo 2, que probablemente nadie entendió bien en el momento en que fue escrito, es lo que el Señor está diciendo que se va a cumplir cuando finalmente Él reine aquí en la tierra y nosotros vamos a reinar con Él, como ya lo vimos en el capítulo 1, donde se nos promete entonces que vamos a reinar juntamente con Él. Espiritualmente hablando, nosotros vamos a estar en su presencia espiritualmente. Y vamos entonces, como Él lo promete aquí en Apocalipsis 2:27, a regir con vara de hierro. Y finalmente viene esta promesa en el 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Él mismo, es Jesucristo. Él es la estrella de la mañana. Y ahí es interesante ver lo que se nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 3.
Daniel capítulo 12, versículo 3. Otra profecía del Antiguo Testamento que también se cumple aquí. Daniel escribió, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vamos a recibir al lucero de la mañana, la luz. Lucero de la mañana obviamente se refiere al sol, que es la estrella de la mañana, con ese resplandor del sol. Jesucristo, ¿se acuerdan que él tenía rostro como de sol? Él es el lucero de la mañana, él es como de brillante. Y así vamos a ser nosotros, vamos a ser brillantes, como lo dice Daniel en esta profecía. Y el lucero de la mañana entonces está referido justamente a lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Yo Jesús, dice en Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí Señor mismo lo declara, que Él es el lucero de la mañana. Y nosotros vamos a ser, porque vamos a recibir esta luz, como la estrella la vamos a recibir, que es el mismo, nosotros también vamos a resplandecer, pero obviamente estamos hablando figurativamente. Por luz se entiende verdad, autoridad, juicio. Todo lo que Jesucristo es, vamos a ser nosotros reinando con Él sobre la tierra por 1000 años. Y aquí entonces con el último versículo 29 va a terminar la carta. Y aquí vemos cómo la carta termina con el cierre propiamente tal. Entonces esto ya hace una diferencia con las 3 cartas anteriores. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nuevamente dice a las iglesias. Entonces esto es para todas las iglesias. Aquí entonces tenemos la carta más larga, la carta a Tiatira, la más extensa de las 7 cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias. Y va a ser la carta más categórica porque es una iglesia que lamentablemente tiene la sana doctrina, pero decidió tolerar esta doctrina, esta mujer que habla de la mujer Jezabel, tomando el ejemplo del Antiguo Testamento. Recuerden que el Apocalipsis, en los 404 versículos que tiene Apocalipsis, va a hacer referencia a más de 800 profecías que provienen mayormente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, que también tiene profecías que se están cumpliendo y se van a cumplir acá en Apocalipsis. Entonces, muchas de las cosas que habla aquí, habla con esta referencia al Antiguo Testamento. Y Jezabel obviamente viene del Antiguo Testamento y fue esta mujer perversa, que aquí es esta doctrina perversa, que se infiltró y tomó control de una importante número de cristianos. La Iglesia Católica llegó a ser la más grande en su tiempo, hasta que los evangélicos empezaron a crecer y a crecer y a esparcirse por el mundo, pero el control de la Iglesia Católica todavía existe en muchas áreas, a través de muchas denominaciones católicas. Ahora ya no se habla solamente de los católicos apostólicos, sino que están los Opus Dei, los Schoenstattianos, los jesuitas, etcétera, etcétera. Hay montones de fragmentos dentro de la Iglesia Católica, pero todos ellos, en una u otra forma, tienen estas profundidades doctrinales, que son, como dice el Señor, de Satanás, y esta doctrina de Jezabel, que lleva a los siervos a seguirlas. Y ahí está la fornicación, ahí está esto de comer cosas sacrificadas a ídolos.
Todo eso está dentro de la Iglesia Católica de una forma muy escondida y sutil y se presenta muy formalmente. Ustedes conocen toda la actuación de los que lideran la Iglesia Católica. Pero dentro de la Iglesia Católica hay muchos hijos e hijas de Dios que no están, incluso están saliendo, constantemente están saliendo. Se están volviendo al Señor y se están dando cuenta. Y esos son los que se arrepienten y esos no van a pasar a la gran tribulación. A esos el Señor les dice que si se arrepienten antes de que Él venga, entonces ellos van a irse con el Señor, porque verdaderamente abandonaron esas doctrinas de Jezabel y esas profundidades de Satanás, que está funcionando hoy día, pero que empezó en este tiempo. Desde ese tiempo ya empezó, ya se estaba mezclando, ya se estaban introduciendo y finalmente Constantino entonces acepta a los cristianos, él dice que se convirtió, ojalá, para la gloria de Dios sería eso, pero no sabemos si eso realmente fue así. Y finalmente Teodosio entonces instaura la religión cristiana como oficial del imperio. Todo eso entonces es lo que nosotros hoy día entendemos por la Iglesia Católica y eso es lo que proféticamente Tiatira nos está representando. Pero sobre todo la Iglesia medieval, desde el año 100 en adelante y concretándose en el año 380, 379, ahí se concreta finalmente y de ahí para adelante hasta 1700 la Iglesia Católica tenía poder y perseguía a los verdaderos cristianos que solamente decían solo escritura. La Iglesia Católica no acepta solo escritura. Es escritura, tradición y magistrado, el dogma, los dogmas. Esas tres cosas son las que para la Iglesia Católica son fundamentales, más otras que ellos tienen, que son las profundidades de Satanás que habla el Señor en esta carta, en la Biblia, refiriéndose a eso. Y nosotros tenemos que entender, poner atención a que esto es profético, porque hoy día lo estamos leyendo para nosotros. Bien, y así pasamos entonces al capítulo 3 y vamos a ver solamente el principio, la primera iglesia, la iglesia de Sardis. Y aquí entonces vamos al capítulo 3, y leamos esta iglesia. Aquí nos vamos a encontrar con una iglesia que lamentablemente el Señor le habla muy pocas cosas, bien clarita. Prácticamente en los primeros 3 versículos le deja todo, se lo dice en 3 versículos como se dice, y después entonces va a cerrar la carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí, así, bien cortito, no dice el que tiene los 7 espíritus de Dios en la diestra y anda entre los 7, digamos que tiene los 7 espíritus y tiene las 7 estrellas en la diestra, sino que se lo dice más cortito también, solamente el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, bien cortito, directo. El que está en control, el que está absolutamente en control, que es el Espíritu Santo glorioso en perfecta, completo, no le falta nada, el Dios Todopoderoso está diciendo. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, que tienes reputación y estás muerto. Al tiro, si no hay ninguna aprobación, cero aprobación. Lo único, y le dice al tiro viene la amonestación, clara. Y Sardis, la palabra Sardis, definitivamente es,
perdió significado. Se cree que había una piedra preciosa, ¿ya?, que se llamaba sardis antes, pero esa piedra dejó de ser preciosa, ya no existe, ya no tiene ningún valor, perdió el nombre. Interesante cuando uno se pone a pensar. Algunos han pensado que hay una palabra hebrea que dice sarit, que significa remanente, ¿ya? Bueno, pero son especulaciones. En el fondo, si vemos la palabra griega, no tiene significado en este momento. Como digo, lo que sí se sabe es que había una piedra antiguamente que era bonita y que parece que era preciosa y que finalmente perdió el valor. Y aquí tiene mucha relación, perdió el valor. Tenías nombre y estás muerto. Tienes reputación y estás muerto. Así que bien, bien serio. Y al tiro va la exhortación, al tiro. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¡Wow! ¿Ah? Afirma esas cosas que están para morir. Todo está muriendo. Todo en tu iglesia está muriendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Exhortación con amonestación. Así, doble amonestación. Cero aprobación. No hay ninguna aprobación. Y aquí viene la exhortación segunda, que acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y aquí viene nuevamente otra señal de la venida del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está anunciando que va a venir de repente, así, ¡bum!, sobre ellos. Y es la venida que es en secreto, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, y a los que no están preparados, no se arrepintieron, se van a quedar. Aquí ya empieza a haber luces. En Tiatira le dice, si no te arrepientes, te quedas. Aquí también le está diciendo, si no te arrepientes, voy a venir como ladrón y no te vas a dar ni cuenta. Vas a despertar el día siguiente y la iglesia se fue y tú te quedaste. Entonces, aquí el Señor está haciendo un llamado muy importante. Y esta iglesia, proféticamente hablando, se entiende mejor hoy día que en esos tiempos, porque hoy día nosotros podemos mirar hacia atrás. Y esta iglesia, muchos están de acuerdo que representa a la iglesia de la Reforma, la iglesia que nace después de la Reforma. Y después de la Reforma, vamos a ver más adelante, se produce una ramificación muy interesante. Y aquí también hay un comentario que inserta el Señor, que no es parte de la estructura de la carta, pero como ya lo hemos visto, lo ha hecho en otras partes, un comentario. Pero tienes en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Porque son dignas. Y aquí hay una alusión, andarán conmigo en vestiduras blancas. Y aquí uno podría decir, tal vez se van a ir en el rapto o van a ser posterior al rapto. Pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Las manchas en la vestidura significa pecados, significa aquellas cosas que nosotros hemos hecho que ofenden al Señor, que van en contra de su doctrina, de su palabra, de su verdad, de lo que Él enseña. Esas son las manchas, y de esas manchas nos está limpiando. Como dice en Efesios capítulo 5, Él va a preparar a su novia para que esté sin mancha, sin arruga, ¿ya?, santa, pura, para presentársela a sí mismo. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él la está limpiando, nos está limpiando a la novia para presentársela a sí mismo. Pero después, durante la tribulación, también van a haber muchos que se van a convertir y van a creer.
y van a seguir a Jesucristo y van a morir por Él. Y esos también van a recibir, como vamos a leer más adelante, vestiduras blancas. Entonces, no es fácil decir a quiénes, si se refiere a esos o a lo que está preparando el Señor ahora. Entonces, lo dejo ahí porque no puedo ser absolutamente enfático para decir si es lo uno o lo otro. Pero habla, como digo, más adelante vamos a ver que hay los mártires. Los mártires de la tribulación van a recibir vestiduras blancas y van a andar con el Señor Jesucristo. Versículo 5, aquí viene la promesa: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta afirmación que hace el Señor aquí ha llevado a muchos a creer que se puede perder la salvación. Este es un tema muy complicado. No voy a entrar a las profundidades del estudio, pero está claro que la salvación no se puede perder, porque si no habría una infinidad de afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo y que serían mentiras. Entonces, en otras palabras, cuando una persona dice la salvación se puede perder, estás diciendo categóricamente que Jesús es un mentiroso. Porque Él dijo claramente que no va a haber nadie, Él no va a perder a nadie, están en su mano. Capítulo 10 de Juan. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Ahí Jesús claramente lo dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en el 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en el 30 va a decir, entonces yo y el Padre uno somos. Jesús entonces está diciendo claramente que ni de la mano de Él ni la mano del Padre, porque en el fondo Él y el Padre son uno, alguien las puede arrebatar. Una vez que son de Él, ya nadie más. Una vez que somos de Él. Y el que salva es Dios, Padre, por gracia, Efesios capítulo 2. Entonces, nadie se las puede arrebatar de la mano. Y en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, ustedes pueden leerlo, ahí dice que ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie nos puede separar, nada, no hay nada. Y ahí está la explicación de una lista larga de cosas que se podrían interponer y no se puede. Entonces la salvación no se puede perder. Por lo tanto, lo que está diciendo acá en este versículo, aquí en Apocalipsis en el versículo 5, cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, el Señor simplemente está diciendo de que es imposible que alguien borre el nombre de alguien que esté salvado del libro de la vida. Es imposible. Porque Él es el que lo puso ahí. Entonces, si Él no lo borra, nadie lo puede borrar. Y Él no lo va a borrar. Porque ya somos de Él. Nadie más puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Una vez que estamos inscritos en el libro de la vida, ahí estamos para siempre. Y el Señor va a decir que va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Por eso, hermanos, tenemos que recordar muy bien esas palabras, porque en Mateo capítulo 10, versículo 32, dice, pues a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pongan atención a esa, porque esa advertencia va con otra parte. Esa es la bendición para los que confiesan. Pero en el 33, Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Eso hay que verlo más profundamente y les invito a que mediten en ese versículo, porque esto de negar a Cristo no es decir que Jesucristo no existe o que Jesucristo, negarlo es simplemente no hablar de Él, no confesarle, no decirle a la gente que Jesucristo es el único que salva, que Jesucristo es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en Apocalipsis, tú y yo lo debemos saber y decírselo al mundo claramente, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el que murió y está vivo. Él es el primogénito de entre los muertos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que necesitamos poder decírselas al mundo, pero con absoluta seguridad. Y no solamente aprenderlas de memoria, sino que decirlas con esa certeza que yo le conozco, yo sé que es Él así. Y yo sé por qué dice eso de Él. Eso es lo que tú tienes que aprender en este libro, a conocer a Jesucristo. Por eso Él se va a presentar en cada carta de alguna forma, como lo dice en el capítulo 1 también, y después lo vamos a ir siguiendo, viendo cómo se va hablando de Él en el 4, en el 5, etcétera, de ahí para adelante. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entiende bien eso, hermano querido, hermana amada. Y finalmente, entonces, en el versículo 6 está el cierre. Aquí nuevamente, igual que en Tiatira, el cierre está al fin, el cierre clásico, que era el que en las otras tres estaba antes de la promesa. Aquí está al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Importante, siempre lo va a repetir, porque este es un mensaje para todas las iglesias. Para ti, para mí, para nosotros, para nuestra iglesia también. Y la iglesia, recuerden, está compuesta de personas, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú, si eres un miembro de una iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Muy importante, ese es otro tema. Miembro de una iglesia. ¿Eres miembro de una iglesia o estás flotando por ahí en el espacio? Arrímate a una iglesia. Pídele al Señor que te muestre. Con eso entonces vamos a cerrar este tercer capítulo, por decirlo así. Vamos a hablar solamente de estas dos iglesias, que las dos tienen serios problemas. La iglesia de Sardis entonces representa a la iglesia de la Reforma en adelante. Y ahí se produjo una división entre lo que podríamos hablar las iglesias protestantes y las iglesias cristianas evangélicas. Y la diferencia se produce en que las iglesias protestantes, las tres grandes iglesias de la Reforma, la luterana, que sigue la línea de Lutero, la anglicana, que es la que se formó en Inglaterra, la presbiteriana, que es la que se forma en Escocia. Todas ellas, la característica que tenían era en que estaban unidas al Estado. Tenían una relación íntima con el rey o con la reina o con los feudos. En el caso de Alemania no había un rey, habían varios feudos, y la iglesia luterana entonces fue acogida por estos feudos que se separaron de la iglesia católica. Entonces, esta iglesia empezó a formarse y claro, fue la iglesia más predominante en el tiempo. Después aparecen los metodistas, los bautistas, que son denominaciones más pequeñas que se empezaron a formar, pero estas entonces decidieron no seguir esta unión con el Estado, las congregacionalistas. Y ahí se produjo esta división. Unas fueron más por la línea pura de la Escritura, no bautizaban a niños, como la luterana y la anglicana y la presbiteriana, que siguieron bautizando niños, no mantuvieron relación con el Estado y eran congregacionalistas, que significa que cada congregación, cada iglesia era autónoma, no tenía una jerarquía, no eran episcopales,
No había un grupo que mandaba a todas las iglesias bautistas o a todas las congregacionalistas, sino que se mantuvieron individuales. Hasta el día de hoy día muchas funcionan así. Algunas lamentablemente han retrocedido y se han convertido en piramidales y hoy día tienen organizaciones y bueno, ya no funcionan independientemente, solamente bajo la cabeza, que es Cristo, como lo enseña la palabra. Pablo no mandó a ninguna iglesia en el Nuevo Testamento a subordinarse a otra iglesia, ni siquiera a él mismo. Él decía, cada iglesia se tiene que gobernar sola, independiente que se puedan ayudar y pueden hacer cosas en conjunto, pero no hay una jerarquía, no hay un orden, ni mucho menos tener alguna relación con el Estado, ni bautizar a niños. O sea, no hay ningún registro en ninguna parte del Nuevo Testamento, independiente que hayan insistido en buscarle la quinta pata al gato para poder justificar el bautismo de niños. Entonces, hermanos, esta iglesia protestante, anglicana y presbiteriana empezó lentamente a desvirtuarse. Y hoy día es muy lamentable saber que dentro de estas denominaciones eh, se han aceptado eh, pastores homosexuales, incluso pastoras lesbianas. Entonces, es impresionante. Han bajado la guardia en cuanto al divorcio, han bajado la guardia en cuanto al aborto, en algunos casos. Empezaron lentamente a aceptar cosas del mundo y se empezaron a involucrar en política, etcétera. Así, lentamente, estas denominaciones que son muy grandes y tienen un buen fundamento económico también, porque dependían antiguamente del Estado, han ido muriendo en el tiempo. Y de esas, de la luterana, de la anglicana, se han salido iglesias y siguen autónomas, siguen siendo luteranas, pero Freikirchen, como dicen en Alemania, iglesias libres que se liberaron, ya no dependen del Estado, no dependen de una jerarquía, son iglesias libres. Iglesia anglicana reformada, presbiteriana reformada, todas iglesias que se han ido saliendo de esta jerarquía. Entonces, por eso el Señor le dice, ¿ya? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso es importante entenderlo, no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos los protestantes, todos los anglicanos, todos los presbiterianos, no. Estamos diciendo que estas iglesias, lamentablemente como denominación, hoy día están muertos. Ya para el Señor, como Él lo dice ahí, ellos dejaron el camino correcto y a pesar de que ellos tenían la doctrina correcta. Entonces, a eso se refiere con esta iglesia. Entonces, Tiatira representa proféticamente a la iglesia católica, específicamente a la católico romana, porque la católico ortodoxa se mantuvo alejada del papado, de todos estos dominios, aunque también tenían muchas similitudes, pero se separaron y ahora se volvieron a unir. Eso es muy raro. Hicieron un pacto de nuevo para volver a trabajar juntos, a pesar de que igual no se someten al Papa, pero lo respetan como autoridad de la Iglesia. No lo ven como infalible, no lo ven como un representante de Dios en la tierra, pero sí lo ven como el líder de la Iglesia católico romana apostólica y de otras denominaciones que están bajo ese paraguas. Entonces, estas dos iglesias son las iglesias que lamentablemente sufrieron una caída importante porque las dos cometieron errores en dos distintas áreas. Y ahora vamos a ver entonces las dos últimas en el próximo estudio con el cual vamos a cerrar y hacer un análisis completo
de lo que a nosotros nos afecta en cuanto, porque esto, hermanos, es para nosotros, para la iglesia que vive aquí en este momento. Y recuerden que nosotros nos estamos preparando, porque no sabemos, literalmente no sabemos cuándo viene el Señor. Y dado que los indicadores, varios indicadores, como les dije al principio, la fruta está madura, está a punto de caer. Uno no sabe cuándo va a caer la fruta, pero una persona que se maneja dice, ese higo está maduro, ese mango está perfecto, ese durazno está a punto, como se dice. Pero va a llegar el momento menos esperado, ¡pum! El Señor vino. Y nosotros debemos prepararnos para ese momento. Y por eso debemos entender muy bien este mensaje, porque el Señor está anunciando en ambas iglesias que leímos recién, Tiatira y Sardis, que Él viene, Él viene. Prepárate porque vengo. Y lo vamos a escuchar en Filadelfia y lo vamos a escuchar en la Odisea. Hoy día entonces vamos a ver la visión profética, pero no de las 7 iglesias todavía, porque hasta el momento solamente hemos visto 5. En el primer estudio vimos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida, y la iglesia de Pérgamo, la iglesia liberal. Esta iglesia de Éfeso, entonces, viéndolo desde la visión profética, es la iglesia que se funde en la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que finalmente se va a afirmar en la doctrina, van a ser fieles al Señor en todo como el Señor lo dijo, pero van a sufrir terriblemente durante muchos periodos en esos 200 años, hasta que nace, proféticamente hablando, la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia de Pérgamo nace más o menos en el año 300 y tanto, con Constantino, como lo dijimos en el estudio pasado, y se convierte en una iglesia más liberal porque empiezan a aceptar la participación de los nicolaitas, de las doctrinas de Balaam, y ahí comienza a pervertirse lentamente la iglesia. Pero quiero dejar en claro que de Esmirna también nace otra iglesia que ahora es en secreto, es esa iglesia que vive escondida en la oscuridad, pero es fiel y perseguida, de la cual van a nacer los husitas, los valdenses, los lolardos, los albigenses, los moravos, etcétera. Van a nacer distintas denominaciones que fueron todas perseguidas y destruidos, matados, martirizados. Fue espantoso. Todos estos fueron los que prepararon la reforma. Aquí el Señor empezó a obrar en su iglesia. Esta es la iglesia que vimos en el estudio, que fue la iglesia que estuvo literalmente eh, aprisionada por la iglesia Tiatira. Esta iglesia que empezó a perseguirlos eh, y a prohibirles que ellos, porque ellos se rebelaban contra el papado, se rebelaban contra muchas de las doctrinas que la iglesia de Tiatira empezó a establecer en este periodo. Y aquí estamos hablando del año 380, más o menos 379, cuando el emperador Teodosio entonces decide que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y de aquí en adelante entonces nace lo que representa la iglesia de Tiatira. Ahora, no hay que olvidarse que esto es como la representación general, porque la iglesia de Tiatira tiene este problema de que aceptan otras doctrinas herejes y eso también le pasó a las denominaciones posteriores. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Y aquí en la Reforma, en el año 1517, nace entonces la iglesia de Sardis, que sale de la iglesia de Teatira. Recordemos que originalmente Lutero, Martín Lutero, era un monje católico.
y él no tenía la intención de crear una nueva religión o formar una nueva denominación, sino que él quería reformar la Iglesia Católica, quería que dejaran de hacer ciertas cosas que él descubrió y que se dio cuenta cuando se convirtió de que no estaban bien. Entonces, de aquí, de esta iglesia perseguida, ¿eh? Y sumado con lo que salió de la iglesia católica, se forma la iglesia de Sardis, que finalmente es la iglesia protestante propiamente tal. Y ahí están las tres grandes denominaciones, luterana, anglicana y presbiteriana, y también hay otras, la episcopal, etcétera, hay varias que se sumaron a eso, formaron esta corriente protestante que mantuvo relación con los gobiernos, los reinados, siguieron bautizando niños, dependían económicamente en forma jerárquica. Había una persona, alguien que lideraba la denominación y todos se tenían que someter a esa forma piramidal. Y aquí entonces, lo que nos dice, lo que vimos, es que el Señor les dice que cuidado, que Él va a venir en un momento. Aquí está marcado el rapto. Y es muy probable que ellos entonces, si no se arrepienten, dijo el Señor, que ellos iban a caer en tribulación. Aquí también, solamente los que se mantuvieron fieles van a tener ropa blanca, pero no sabemos si esto se refiere a que van a pasar aquí, se van a convertir posterior. Entre este periodo del rapto y la segunda venida del Señor, estos son, aquí hay más o menos entre 7 años más menos, digamos, no, no menos, pero son 7 años porque no sabemos entre el rapto y el comienzo de los 7 años, no sabemos cuánto tiempo va a haber ahí. Eso no está definido por la Biblia. Pero sí sabemos que en este periodo, después del rapto, muchos se van a convertir porque se van a dar cuenta que lo que dice la Biblia era cierto, que efectivamente fueron raptados los cristianos verdaderos. Entonces, este es el cuadro que se está formando proféticamente hablando. Esto es lo que yo he entendido a medida que he ido estudiando el libro de Apocalipsis. No todos están de acuerdo con esta visión, pero si nosotros lo analizamos históricamente, porque nosotros hoy día podemos mirar hacia atrás, por eso si ustedes leen a comentaristas o a analistas antes de la reforma, van a tener otra visión, porque todavía no se imaginaban la reforma. Los que estuvieron después de la reforma también escribieron, pero no vieron todavía el desarrollo de estos 1500 años que, digamos, de estos 500 años que han pasado desde la reforma hasta aquí estamos nosotros. En alguna parte estamos aquí, cerca del rapto. Aquí está el año 2000, nosotros ya pasamos un poco el año 2000 y yo creo que las cosas están dadas para que el rapto se presente en cualquier momento. Nos faltan dos iglesias, esas las vamos a ver entonces en el próximo estudio donde vamos a hacer finalmente un resumen completo de todo lo que el Señor nos está enseñando. Y aquí esto hay que analizarlo, aquí hay que ponerse a pensar y aquí hay que hacer preguntas, si ustedes tienen preguntas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y reléanlo, estudienlo, recuerden lo que les dije anteriormente, ¿ya? Si ustedes me creen a mí, eh, lo lamento, no me crean. Créanle al Señor Jesucristo, créanle a la palabra, busquen más si quieren saber más y pregunten, siempre pregunten. Vamos a ir a la oración. Que el Señor nos guíe en esto. Oremos, hermanos queridos. Bendito Dios, te agradecemos por todo lo que nos has revelado en este estudio, lo que tú nos has mostrado y te pedimos que por favor tú seas ayudándonos a poner por obras las cosas que hemos aprendido, sobre todo poner mucha atención a aquellas amonestaciones que tú le haces a esas iglesias que vimos hoy día, Tiatira y Sardis,
para que nosotros no cometamos el error de caer en los mismos errores que ellas cayeron, porque queremos agradarte, porque queremos ser obedientes, porque queremos glorificar tu santo nombre, y por eso te pedimos ayuda, pero con agradecimiento, profundo agradecimiento en nuestro corazón, porque te has dignado de dejarnos este libro para que nosotros lo aprendamos y escuchemos de ti, directamente de tu voz, de tu boca, lo que tú quieres que nosotros corrijamos, pero también quieres que nosotros hagamos bien. Y gracias por las promesas que tú dejas en cada una de estas iglesias y anhelamos que sean nuestras y por eso queremos responder de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice en cada una de estas cartas. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.